Juan capítulo 10, versículos 22 al 42. Seguimos con la serie sobre el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 que ya habíamos comenzado, así que este es el mensaje número 48 que llevamos del Evangelio de Juan y lo hemos titulado como el último rechazo al ministerio de Cristo. Y hoy vamos a intentar terminar con este capítulo 10, si Dios lo permite. Así que vamos a leer, hermanos, Juan capítulo 10, versos 22 al 42. Dice así la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Muchos creyeron en él allí. Hermanos, antes de meternos a estudiar de lleno este pasaje, quisiera hacer algunos comentarios a modo de introducción. A lo largo del ministerio a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor, Jesús había viajado más de 3 años a todo lo largo, a todo lo ancho de Israel, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, denunciando la religión falsa e hipócrita, instruyendo y enseñando a sus discípulos y realizando incontables señales y milagros para confirmar verdaderamente que Él era y es el Mesías. Por medio de palabras y de obras, Jesús había demostrado claramente su deidad y su igualdad a Dios. Lamentablemente, la nación de Israel, guiada por sus líderes religiosos, rechazó al Mesías una y otra vez. Al final de su vida y terminando su ministerio, Jesús tenía solo un puñado de seguidores. La Biblia menciona 120 en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, verso 15, y varios cientos más, probablemente en Galilea, dice Primera de Corintios, capítulo 15, también lo menciona en Mateo, capítulo 28. En lugar de aceptarlo y recibirlo como el Rey y Redentor, esperado por largo tiempo, los judíos, por medio de gente malvada, lo mataron clavándolo en la cruz, como dice Hechos capítulo 2.
Así que hermanos, ya como hemos visto en capítulos anteriores, antes de llegar a este capítulo 10, el rechazo de Jesús por la nación es un tema frecuente y recurrente en el Evangelio de Juan. Ahora, siguiendo con este tema, precisamente en la sección final del capítulo 10, Juan termina la larga presentación del ministerio público del Señor. Está el Señor finalizando su ministerio público y termina con otra confrontación entre Jesús y los líderes religiosos judíos. Precisamente de este diálogo, entre esta discusión, entre esta confrontación entre estos líderes y el Señor, se puede extraer 5 escenas o 5 secuencias. Voy a empezar con la primera, que es la confrontación. ¿Cómo se produce esta otra confrontación? Leamos los versículos nuevamente del 22 al 24. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, el relato de Juan comienza indicando que era el tiempo de la celebración de la fiesta de la dedicación. Hoy se la conoce como Hanukkah o la fiesta de las luminarias. Esta fiesta de la dedicación conmemora la victoria de los israelitas sobre el malvado rey sirio Antíoco Epífanes. Antíoco, que era devoto de la cultura griega, conquistó Jerusalén y profanó el templo aproximadamente en el año 170 a.C., sacrificando, hermanos, un cerdo en el altar, estableciendo un altar pagano y colocando allí mismo una estatua de Zeus, que es un dios griego. En su intento de erradicar completamente y sistemáticamente el judaísmo, Antíoco oprimió brutalmente a los judíos, quienes se aferraban fuertemente a su religión. Podemos decir que Antíoco fue el primer rey pagano en perseguir a los judíos por su religión. Esta persecución salvaje y sistemática de Antíoco produjo una revuelta entre los judíos, digamos, piadosos, liderados por un sacerdote llamado Matatías y sus hijos. Después de 3 años de guerrilla bajo la dirección militar de Judas Macabeo, el hijo de Matatías, los judíos pudieron finalmente retomar Jerusalén. O sea, en el año 164 a.C. liberaron el templo y lo rededicaron y establecieron la fiesta de la dedicación. El libro apócrifo de Segunda Macabeos relata toda esta historia. Esta fiesta de la dedicación se celebraba en invierno, como dice el versículo 22. Lo cual puede explicar por qué Jesús, que andaba en el templo, como dice en el versículo 23, estaba específicamente en el pórtico de Salomón. Probablemente hacía frío, claro, era invierno. Y también podría estar lloviendo porque el invierno es la temporada lluviosa en Palestina. El pórtico de Salomón les proporcionaba protección de las inclemencias del tiempo. Era una columnata, ¿sí? Imagínense, varias columnas, techada. Entonces muchas personas frecuentaban ese lugar, especialmente en esos días de un clima malo. Algunos inclusive meditaban allí, paseaban o estaban por allí para poder meditar, y los rabinos a veces enseñaban allí a sus estudiantes. Bien, dice el versículo 24 que los judíos rodearon al Señor, pero no pacíficamente. Rodearon al Señor es una expresión fuerte y habla de su actitud de confrontación. Lo increparon y veamos lo que dice en el versículo 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Fíjense qué interesante. Sin querer, los judíos estaban haciendo la pregunta correcta. Al interrogar a Jesús sobre si era verdaderamente el Mesías, y de hecho, hermanos, esta es la pregunta más importante que alguno se puede hacer. Pero dada la revelación que habían visto y oído, dado que habían visto maravillas, prodigios y milagros, esta hostilidad hacia Jesús en el curso de esa revelación era un motivo sospechoso. O sea, lejos de ser una petición sincera de información sobre quién era Él, su pregunta en realidad no era sino otro intento de tenderle una trampa al Señor, con la idea de librarse de Él, de deshacerse de Él. Como a Jesús lo veían como la amenaza más grande a su poder y a la de su prestigio. Hablábamos hoy, esta mañana, justamente, cuando el poder se siente amenazado por el Señor. Entonces buscaban parar la forma de desacreditarlo y desecharlo por completo. Estaban confundidos porque veían señales milagrosas de Él, habían visto milagros de Él, pero estaban cansados de las divisiones que Él mismo causaba entre sus filas. Ellos también tenían miedo de una posible revuelta que pudiera producirse contra Roma, cosa que afectaría su estatus político privilegiado. Estaban enojados, básicamente, por las reprensiones públicas que el mismo Jesús les hacía a ellos en la cara por su hipocresía. Y por encima de todo, lo que más les enfurecía era su afirmación de ser Dios. Por lo tanto, la estrategia de las autoridades judías era hacerlo declarar en público de que Jesús mismo dijera que Él era el Mesías, de modo que tuvieran un pretexto para arrestarlo, acusándolo de blasfemia. Así que esa era la confrontación, básicamente. Ahora vamos a ver la afirmación del Señor. Leamos por favor los versículos del 25 al 31. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hermanos, Jesús ya les había dicho abiertamente quién era. En todos los capítulos anteriores varias veces les había dicho quién era. De hecho, había pasado los últimos 3 años haciéndolo, manifestando quién era realmente Él. Y no solo eso, las obras que hizo en el nombre del Padre también demostraban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en carne humana. La declaración que dice ahí en el versículo 26, vosotros no creéis, repetida 2 veces por el Señor, indica que el problema no se debía a digamos, una ambigüedad alguna en la revelación de la verdad. No indicaba que el Señor ahí tímidamente no quería decir quién era, sino se debía a la ceguera espiritual de ellos. No podían ver, estaban muertos espiritualmente, ciegos. Carecían del entendimiento, no porque le faltara información, sino porque carecían del arrepentimiento y de la fe. Su incredulidad no se debía a la exposición insuficiente de la verdad, sino a su odio por la verdad y a su amor por las mentiras. Cualquiera que esté dispuesto a buscar la verdad la encontrará, dice Juan capítulo 7, verso 17. Pero Jesús se negó a comprometerse siempre con quienes rechazan voluntariamente la verdad. Igual, si nuevamente les hubiera dado la respuesta que le pedían,
Si igual le hubiera dicho, sí, soy yo, ellos no lo hubieran creído. Desde la perspectiva de la responsabilidad humana, los judíos no creían porque habían rechazado deliberadamente la verdad. Pero desde el punto de vista de la soberanía divina, no creían porque no eran ovejas del Señor, como dice el versículo 29. No eran, dice, mi Padre que me las dio. Pero estos judíos no creían porque no eran las que el Padre le había dado. Hermanos, la comprensión total de cómo obran juntas estas dos realidades, es decir, la responsabilidad humana y la soberanía divina, está más allá, obviamente, de la comprensión humana. Pero en la mente infinita de Dios no hay dificultad con esto, obviamente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, verso 22, cuando Jesús habló de la traición de Judas Iscariote, Lucas 22, 22, dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. En otras palabras, la traición de Judas concordaba perfectamente con el propósito eterno de Dios. Era un propósito de Dios. Y luego entonces Jesús siguió diciendo ahí en Lucas 22, 22, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, el hecho de que la traición de Judas fuera parte del plan de Dios no liberaba ni disminuía su responsabilidad en el delito. ¿Se entiende? En Hechos capítulo 2, verso 23, Hechos 2, 23, Pedro dijo que Jesús fue entregado, o sea, a la cruz, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Pero dijo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, con todo, aunque Dios lo planificó de antemano, también responsabilizó a Israel por haber arrestado y matado a Jesús, por manos de inicuos crucificándole, dice en el versículo 23. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios nunca excusa el pecado humano. Bien, repitiendo lo que dijo en el discurso del buen pastor, ahí en Juan 10, versículo del 3 al 5, Jesús dijo algo similar ahora en el verso 27. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, los elegidos atenderán y responderán al llamamiento. Oirán el llamado de Cristo para la salvación y continuarán en fe y en obediencia para gloria eterna. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor siguió explicando la verdad maravillosa de que quienes son sus ovejas, no necesitan tener miedo de perderse. Jesús declaró ahí en los versículos 28 y 29, ¿qué dijo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En ninguna otra parte, hermanos, las Escrituras afirman tan fuertemente la seguridad absoluta y eterna de todos los cristianos verdaderos, que no se pierde la salvación. Jesús enseñó claramente que la seguridad del creyente en la salvación no depende de esfuerzos humanos,
sino que tiene su base en la gracia, en la elección soberana, en la promesa y el poder de Dios. Además, hermanos, podríamos decir que las palabras de Cristo revelan 7 realidades que voy a mencionar, que atan o que sujetan a todo verdadero cristiano para siempre, eternamente con Dios. La primera es que los creyentes son sus ovejas y el deber del buen pastor es proteger su rebaño. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Insistir que un cristiano verdadero puede perderse, insistir en que un cristiano verdadero puede perderse de alguna manera es negar la verdad de esta declaración. Y también es difamar el carácter del Señor Jesucristo, es hacerlo un pastor incompetente, incapaz de sostener a quienes el Padre le confió. No se puede perder la salvación. Segundo, las ovejas de Cristo solo oyen su voz y lo siguen solo a Él. Como no irán o seguirán a un extraño, no es posible que deambulen por ahí lejos del pastor, del buen pastor, si se pierden eternamente. No es posible. Tercero, las ovejas de Cristo tienen vida eterna. Hablar del final de la vida eterna es una gran contradicción. Cuarto, Cristo da vida eterna a sus ovejas, puesto que no hicieron nada para obtenerla. No pueden hacer nada para perderla. ¿Me explico? Porque la salvación es enteramente de Él. Quinto, Cristo prometió que sus ovejas no perecerán jamás. Si eso le pasara a una, Él sería un mentiroso, porque Él lo prometió. Sexta, nadie, ni los falsos pastores, ladrones y salteadores, como dice en el versículo 1 del capítulo 10, ni los falsos profetas, simbolizados por el lobo en el versículo 12, y ni siquiera el diablo es lo suficientemente poderoso como para arrebatar las ovejas de la mano de Cristo. Nada ni nadie las podrá arrebatar. Y quinto, las ovejas de Cristo no solo están en su mano, sino en la mano del Padre. Por lo tanto, nadie las puede arrebatar de su mano tampoco. Entonces, la vida del creyente es infinitamente segura, porque como dice Colosenses capítulo 3, verso 3, está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, el Padre y el Hijo garantizan conjuntamente la seguridad eterna de los creyentes, porque Jesús declaró en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Así que la unidad de ellos en propósito y en acción para salvaguardar a los creyentes se apoya en la unidad de su naturaleza y de su esencia. Entonces, todo el asunto de la seguridad se resume en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan 6, 39, 40, cuando dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, los judíos enfurecidos por lo que ellos equivocadamente interpretaban como otra afirmación de blasfemia sobre la deidad de Jesús, explotaron en un ataque de ira desenfrenada y volvieron a tomar piedras para apedrearlo.
Hermanos, esta era la 4ª vez que intentaban matarlo en el Evangelio de Juan. Aunque los romanos habían privado a los judíos del uso de la pena de muerte, como podemos ver en Juan capítulo 18, esta turba estaba descontrolada, esta turba asesina estaba lista a tomar la vida de Jesús por sus propias manos. Pero ¿cuál era la acusación? Vamos a ir a la tercera parte, la acusación. Vamos a leer versículos 32 y 33. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿O me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense, el Señor mostrando una calma digna de un rey frente a la ira asesina de su oponente. Yo me imagino esa turba alrededor con piedras en la mano. Y el Señor respondió deliberadamente. El versículo 32. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En otras palabras, ¿por cuál de todas esas cosas buenas y milagros prodigiosos que yo he hecho, por todos esos milagros que he sanado gente y demás, me quieren asesinar? Así que el Señor no suavizó, ni siquiera retiró su afirmación de ser igual a Dios. En su lugar los forzó a enfrentar y a lidiar con sus buenas obras llenas de milagros, hechas por la dirección del Padre. Y que además esas obras eran prueba visible, tangible e indudable de su unidad con Dios. También esta pregunta del Señor metió a los líderes judíos en la posición incómoda de oponerse a las cosas buenas o a las cosas buenas, populares y públicas que el Señor había hecho, como ser sanar a los enfermos, alimentar a la multitud, liberar a los poseídos e incluso resucitar a los muertos. ¿Por cuál de esas malas obras lo iban a apedrear? Pero los judíos, enfurecidos, no los convencía ningún milagro, porque ya los habían visto y eso no los podía convencer por su ceguera espiritual. Entonces los judíos respondieron en el versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Como ya dijimos, hermanos, las señales que Jesús realizaba demostraron su unidad con el Padre y probaron que no era culpable de blasfemia, porque era igual al Padre. Pero la apelación del Señor a sus obras poderosas no fueron tomadas en cuenta por estas autoridades judías. Estos judíos que habían rodeado a Jesús ya estaban decididos. Y su amor por el pecado los hacía prisioneros de Satanás, de la muerte y del juicio. En contraste con quienes niegan que Cristo haya afirmado ser Dios, los judíos enemigos, los judíos hostiles al Señor entendieron perfectamente que Jesús decía eso. Pero claro, se negaban a considerar la posibilidad de que su afirmación fuera cierta. Para ellos Jesús era culpable del acto último de blasfemia. ¿Por qué? Como le dijeron en el versículo 33, que Él siendo hombre se hacía Dios. Tal como sucedió con las primeras afirmaciones de deidad que hizo Cristo, su reacción final fue un plan para matarlo, literalmente. Pero vean qué interesante. Irónicamente, su acusación de blasfemia era verdad, en el sentido opuesto. Lejos de ser tan solo un hombre que se promovía él mismo como Dios con arrogancia, Jesús de hecho era el Dios Todopoderoso, quien se había humillado por amor, haciéndose hombre para morir por el mundo.
como dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí viene el reto. Vamos a leer el versículo 34 al 38. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Por una coincidencia, el hermano William lo leyó antes de comenzar, ¿verdad? Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, es importante notar que Jesús, habiendo sido acusado de blasfemia porque sus oponentes sabían bien lo que estaban diciendo, no reclamó en ningún momento que lo habían malinterpretado. Él no dijo, no, ustedes me malinterpretan, no. Su negación a hacerlo deja bien claro que la declaración cuando dice yo y el Padre uno somos, en el versículo 30, era lo que ellos sabían que era, es decir, una afirmación de ser Dios. Ahora bien, la argumentación que Jesús utiliza aquí es irrebatible. Se basa en el Salmo, precisamente Salmo 82, verso 6, en el cual se describe a Dios en el acto de entrar en la reunión de los jueces y condenarlos debido a sus injusticias. En síntesis, esta argumentación equivale a lo siguiente. Primero, en el versículo 35 dice, no se puede quebrantar la Escritura. ¿Por qué? Porque es absolutamente indestructible, sin importar cómo el hombre la considere. El Antiguo Testamento, tal como está escrito, es inspirado, infalible, autoritativo. Segundo, ahora bien, la Escritura, cuando dice en el versículo 34, dice vuestra ley. Vuestra porque ellos le daban mucha importancia. Y ley porque todo el Antiguo Testamento es la ley. O sea, la Escritura, la ley, llama a los hombres dioses en minúscula. Utiliza este título en relación a los jueces porque representan la justicia divina. A ellos vino la palabra de Dios. Tercero, nunca protestaron por el uso de este término dioses, en minúscula. Nunca dijeron que Dios cometió un error al llamar a estos jueces dioses. Cuarto, entonces, con más razón, deberían abstenerse de protestar cuando Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Ahora, notemos las diferencias. La palabra de Dios en forma escrita había venido a los jueces, ¿sí? Pero Jesús es Él mismo, en su misma persona, la palabra de Dios, la palabra encarnada. Los jueces habían nacido como los demás hombres, pero Jesús fue enviado al mundo, vino de lo alto. Los jueces eran hijos de Dios en un sentido general solamente. Jesús es el unigénito de Dios. Los jueces recibieron una tarea muy importante, pero comparada con la de Jesús, muy inferior. En cambio, Jesús fue consagrado, separado y capacitado y enviado al mundo para ser el Salvador. Hermanos, el llamamiento de Jesús, invitando a los hombres a poner su confianza en Él, es misericordioso y a su vez muy serio. Pregunto, ¿fue inútil esta invitación? Es decir, ante el hecho de que la mayoría de los oyentes que lo habían rodeado, que eran enemigos de la verdad, a veces uno parecería que la respuesta correcta es que fue inútil.
Sin embargo, debemos tener presente que incluso entre los actuales enemigos de Dios, con toda probabilidad, tiene algunos elegidos que en última instancia responderán a esta invitación. Hermanos, luego la alternativa que Jesús presenta a los que lo oían es esta. Primero, si no hago las obras de mi Padre, dice en el versículo 37, entonces no me creáis. Pero segundo, si las hago, en el versículo 38, entonces, aunque no me creáis a mí, creed en las obras. En otras palabras, aunque no me acepten directamente como su Señor y Salvador, sigan considerando mis obras a fin de que por fin, al ver que son las mismas obras del Padre, lleguen a la fe genuina y permanente en mí. Es decir, para que lleguen a reconocer y sigan reconociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque, hermanos, en las obras hay identidad. Porque hay una sola esencia. Y las personas existen una en la otra. El Padre y el Hijo. Una en mérito de la otra. Es una maravillosa relación recíproca. Así como en una sola vida eterna, autoconsciente y eterna. El Padre no está subordinado al Hijo, el Hijo no está subordinado al Padre. Son idénticos en esencia, pero distintos en persona, ¿me explico? Y por último, veamos las consecuencias de todo esto que había pasado. Leamos el versículo 39 al 42. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, como era previsible, el reto o el argumento del Señor a sus enemigos cayó en oídos sordos. En lugar de considerar la evidencia, los líderes judíos respondieron como ya lo habían hecho en otras oportunidades. Nuevamente trataron de atraparlo. Tal vez planeaban arrastrarlo fuera del templo antes de lapidarlo. Pero es más probable que quisieran arrestarlo para luego juzgarlo ante el Sanedrín. De todas maneras, no importa lo que hayan querido hacer con él, porque su hora no había llegado todavía. Y por eso dice en el versículo 39 que Jesús se escapó de sus manos. No había llegado su hora. Dejó Jerusalén y no regresó hasta 3 o 4 meses después para resucitar a Lázaro de los muertos, ya lo veremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, para luego entrar triunfante en Jerusalén, ya lo veremos en el capítulo 12. Pero como siempre, en la multitud había unos que creían y lo aceptaban. Dice, después de dejar Jerusalén, dice el versículo 40, que el Señor se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y más allá del Jordán es un lugar que se llama Betania. Y mientras estuvo ahí, dice el versículo 41, que muchos iban a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Allí las personas recordaron e iban a él como lo habían hecho antes alrededor de Juan el Bautista. Y decían, versículo 41, que aunque Juan a la verdad ninguna señal hizo, esto es, ningún milagro, pero sin embargo fue el testigo más importante de Jesús. Y las personas reconocieron que todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Entonces, de acuerdo a lo que dice el versículo 42, nos sorprende que muchos creyeron en él allí, en ese lugar.
Así que, hermanos, el ministerio público de Jesús terminó con un último rechazo de los mismos líderes que debieran haberlo saludado y reconocido como el Mesías. El rechazo de ellos en esta oportunidad anticipó el rechazo final unos meses después, cuando el pueblo, bajo la influencia de tales líderes, gritó: fuera, fuera, crucifíquenle. Lo veremos en Juan capítulo 19. Entonces, hermanos, como conclusión de todo este pasaje, y para terminar, es que el Hijo de Dios se revela a sí mismo como el buen pastor y también como el Cristo uno con el Padre, y que sus enemigos de nuevo tratan de apedrearlo. Y aún hoy, hermanos, aún hoy, hay muchos que, así como la nación judía, enemiga de Jesús, permiten que sus ideas preconcebidas sobre la religión y sumado a su amor por el pecado, los ciegue a la verdad salvadora de Jesucristo. No obstante, hermanos, quienes se acercan a Él en arrepentimiento y en fe llegarán a la verdad de quién es Él. Amén.